Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la clase 9, donde ahora sí nos vamos a meter de lleno en cómo se va a ir armando el campo disciplinar de la psicología después del introspeccionismo. Nuestro texto de referencia sigue siendo Goleman, el capítulo Los grandes iniciadores, las páginas 24 a 32. Y ahora vamos a ver de ese capítulo la propuesta de Goleman, la vamos a ir comentando, de las tres soluciones que él plantea ahí en ese fragmento del capítulo. Bien, ya habíamos demostrado entonces que el introspeccionismo presentaba, a partir de las críticas que hicimos, de los desafíos que se le fueron presentando y que Goleman describe y nosotros trabajamos en la primera parte, el introspeccionismo mostró todas estas limitaciones, falencias, imposibilidades y, como la llama Goleman, el comienzo inconcluso de la psicología, ¿no? Un callejón sin salida, un atolladero, donde quedó como atascado. La psicología quedó atascada, un inicio epistemológico que no sabía para dónde seguir. Había que redefinir el objeto y redefinir los métodos. Objeto y método necesitaban ser redefinidos. De ahí este comienzo inconcluso. Entonces, a partir de este comienzo inconcluso, la búsqueda de respuestas y soluciones para todos estos enigmas que se van presentando, estas puertas abiertas o ventanitas, como nosotros decíamos, casilleros, que las preguntas de los desafíos y las críticas hay que responderlas. Esto es lo que va a ir preparando el camino, la carretera, para el surgimiento de la multiplicidad de escuelas de psicología, la diversidad de escuelas de psicología que después Lagash en 1950 se va a encontrar. Ahora estamos más o menos en 1900, 1905, por ahí estamos. O sea que este es el punto, como decíamos la vez pasada, donde se empiezan a multiplicar las escuelas de psicología, el momento histórico. Y lo que precipita esto, lo que precipita esta multiplicación, es todo lo que vimos en la clase anterior, las críticas y etcétera, etcétera. Bien. Entonces, acá retomamos, en parte, porque lo dejamos ahí un costadito, el capítulo 2 de Lagash. El ordenamiento que Goleman va a describir, de alguna manera refleja lo que Lagash descubre en 1950 como las determinaciones epistemológicas que estaban detrás de los fundadores de estas escuelas de psicología. Y que nosotros le agregamos las determinaciones psicológicas. Por eso podemos afirmar que este surgimiento va a estar en función de las necesidades, tanto psicológicas como epistemológicas, de los padres fundadores de estas escuelas de psicología. Ahora vamos después a ver en la próxima diapositiva la propuesta de Goleman y cómo podemos aproximarla. Van a ver ustedes que es muy similar, ya lo habíamos anticipado, que parecía un aparente problema, porque Lagash decía, dividimos o agrupamos las escuelas de psicología en dos. Lagash. Y Goleman dice, no, tres soluciones. Entonces, ¿cómo aproximamos, cómo traducimos este 2 a 3 o de 3 a 2? Bien, vamos entonces ahora a la propuesta de Goleman. Había que redefinir el objeto de estudio, la conciencia de laboratorio no alcanzado. Entonces, en la medida en que vayan apareciendo en las escuelas, el objeto de estudio, para Goleman, va a tener tres dimensiones, tres grandes sectores para abordarlo, en principio. Dimensiones del objeto de estudio, ¿cómo se lo redefine? Conducta, conciencia e inconsciente. Son tres líneas de trabajo detrás de las cuales se van a encolumnar las escuelas, los sistemas, las corrientes, las disciplinas de psicología que vayan surgiendo.
Se van a interesar por estos tres aspectos del objeto de estudio: conducta, conciencia e inconsciente. Veamos entonces, y ahora sí traemos que son las tres soluciones. Si ustedes van al texto de Wellman, las tres soluciones son estas. Ahora, traemos a Lagash y decimos, de la conducta, ya lo vimos allá, se va a ocupar la psicología naturalistas objetivista. Capítulo 2, cuando hace la descripción de las 5 posiciones, de este lado. De la conciencia se van a ocupar el otro grupo de Lagash, humanistas o subjetivistas, de la conciencia. Y después, acá es el agregado de Wellman, el psicoanálisis, el inconsciente. Pero nosotros también nos acordamos, y por eso nos detuvimos, en el capítulo 1, que Lagash hace una doble lectura de la relación del psicoanálisis con la psicología. Y dice, la psicología y el psicoanálisis pueden marchar. Y de manera independiente, entonces arrancaba ya en la página 17, creo que era del capítulo 1, un lugar aparte. El psicoanálisis en todo esto ocupa un lugar aparte, decía. Un lugar aparte. Ahí está. La primera parte de la propuesta de Lagash. O bien, incluir al psicoanálisis dentro de la psicología. Si hacemos eso, entonces ya no vemos 3, sino que vemos 2. Si el psicoanálisis lo ponemos acá dentro de las humanistas, entonces tenemos la línea del objeto y la línea del sujeto. Entonces este esquema, Wellman-Lagash, lo podemos leer de 2 o de 3. Si lo vemos los colores, vemos 2, que sería una de las propuestas de Lagash. Y si vemos los casilleros, vemos 3, que sería la propuesta de Wellman y también la otra propuesta de Lagash, porque él también divide. O sea que no hay contradicción. Se pueden hacer dialogar las dos propuestas y conjugan, confluyen, cada autor con su perspectiva y su modo de clasificar. Uno más minucioso, quizá Wellman, y el otro un poco más prudente, Lagash, que dice, pueden separarse o pueden juntarse. Y acá tiramos una línea, porque después también Lagash dice en el texto que estas psicologías humanistas se apropiaron, le deben, dicen en alguna parte por ahí, tienen una deuda con el psicoanálisis, ¿no? La deuda del inconsciente, que también se apropia. Entonces, la línea del sujeto, la línea del objeto. Ahí, en torno a eso, se redefine el objeto de estudio. Ahora vamos a ver entonces, en las próximas diapositivas, agarrar cada una de estas 3 dimensiones e ir desmenuzándolas en función y comentándolas en función de lo que Wellman va presentando en el capítulo. Entonces vamos a ver de cada una de las 3 dimensiones del objeto, para cada una, para la conducta, la conciencia y el inconsciente, vamos a ir recorriendo cuáles son las diferencias con la propuesta de Boone, las características centrales de la escuela de psicología que se ocupan de esta dimensión del objeto, las principales escuelas para que ustedes conozcan los nombres y vayan ya incorporando esas referencias que después la van a ir profundizando. Algunas vamos a empezar en esta materia y otras la van a seguir el año que viene con la profesora Ansaldi en Corrientes 2, y a lo largo de toda la carrera lo van a seguir viendo. Principales representantes también para que incorporen los nombres, ¿no? Este pertenece a este, el otro al otro, ¿no? Para ir asociando una cosa con otra y discriminando que cada cosa en un casillero. Y también esta cuestión que a veces introducimos nosotros, que nos parece interesante, de los países donde se desarrollaron, porque, como dijimos alguna vez, cada país tiene su cultura y facilita de alguna manera por la idiosincrasia y la forma de ser y de responder frente al mundo, facilita determinadas posturas epistemológicas. Son solidarios de determinadas posturas epistemológicas. Por lo tanto, también vamos a ubicar los países. Entonces, comenzamos ahora con la conducta a hacer el punteo de cada una de estas 5 variables que nosotros vamos a ir viendo. Primero,
Para la conducta vamos a marcar las diferencias en el trabajo de Wundt, como venía. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tomamos esto? Porque veníamos con el introspeccionismo. Ahora se produce una división ternaria o binaria, ternaria, de tres sectores, donde se agrupan las escuelas. Entonces vamos a ver la diferencia que, cuando surge el estudio de la conducta, al separarse de Wundt, ¿no? Cuando surge el estudio de la conciencia, al separarse de Wundt, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿En qué le marcan una diferencia a Wundt? Porque esa es la bisagra, ¿no? En 1910, 1905, por ahí. Es la bisagra donde se abre la diversidad de escuelas de psicología. Entonces, Wundt trabajaba con elementos de conciencia, ya lo vimos, sensitivos, sensaciones, sentimientos, ¿se acuerdan todo eso? Bien. Elementos de conciencia, eso era lo que él iba a buscar, le interesaba a él. Las psicologías objetivas, reacción del organismo, estímulo, respuesta. Trabajan con ese patrón. ¿Cómo reacciona el organismo en el medio? Tiene un enfoque biologicista, ahora lo vamos a ir viendo, del objeto, el organismo viviente en el medio, recibe estímulo, entonces reacciona. ¿Y la reacción qué va a ser? La conducta. La reacción es la conducta. Introspección analítica, el método, acá cambian el método. ¿Se acuerdan que decíamos, sí, era el único método de la introspección analítica? No, ahora miren, tenemos uno nuevo, la observación objetiva, que no es nueva, es de la ciencia esa, de la ciencia natural. Pero la aplican ahora sí, con toda, a estas nuevas escuelas psicológicas, que va a ser básicamente el funcionalismo, el conductismo, la reflexología. Experiencia interior, bueno, experiencia exterior, por supuesto, mira para adentro, mira para afuera, porque la conducta. Sin base biológica, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho en principio que Wundt no negoció con el granadero materialista, cuando le dijo, acá el cerebro manda, tenés que articular los procesos psíquicos a lo material, a las leyes y principios de la materia, el cerebro. Y él dijo, no, no, sin base biológica. Yo entro al laboratorio con mi conciencia metafísica, pura. Después el estructuralismo le incorporó un poco el de Stirner, bueno, pero Wundt no. Con base biológica, sí, el cuerpo. El cuerpo donde se apoya la conducta, después lo vamos a ver con Watson. Ya sea el sistema nervioso, las glándulas, los músculos, pero el cuerpo tiene que estar ahí como soporte del objeto de la psicología, que es la conducta, para ello. Tiene que estar ahí el cuerpo, con base biológica. Seguimos. Característica central, retorna al empirismo. Y sí, las psicologías objetivistas se encolumnan en la tradición empirista, ya sea porque hacen una apuesta, ¿no? Una apuesta a la experiencia sensible, que viene de afuera, o al método que es la observación objetiva. Toma como modelo las ciencias naturales, eso lo vamos a ver en Watson 100%, Watson copia las ciencias naturales. Es la referencia. Y las nuevas áreas para la psicología, bueno, ya lo dijimos, el comportamiento, la conducta manifiesta, es decir, lo observable. No las conductas al estilo de, supongamos, Lagash, autoplásticas mentales para adentro, pensar, no, soñar, eso, no. Conducta manifiesta. Y el esquema, el comodín, el caballito de batalla de las psicologías objetivistas, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Con eso explican todo y con eso resuelven cualquier problema práctico que se les presente. Ese es el átomo, ¿se acuerdan? El átomo de conducta. Después vamos a ver el reflejo condicional. Bien. Conducta. Principales escuelas, 3, 4, 5. Escuelas, representantes y países donde se desarrollaron. Juntamos los 3 ítems de los 5, los últimos 3, los juntamos todos en uno, para simplificar. Entonces tenemos psicología animal, antecedente muy importante de Watson, en Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos, básicamente. Hay algunos por ahí, después vamos a ver, como Stern, pero en Estados Unidos. Psicología animal, claro, objetivas.
psicología animal, el cuerpo, la observación, toda esa tradición. El que vamos a ver en la clase 10, en la próxima clase, William James, funcionalismo, Estados Unidos, antecedente inmediato también, junto con Thorndike, del conductismo. Vamos a detenernos en James porque es muy importante el funcionalismo, la segunda revolución en la psicología que introduce James. Ahí vamos a hacer un alto de toda una clase. Seguimos. Reflexología, Iván Pavlov. Ahí ya nos vamos a Rusia. Si bien la reflexología no es psicología, después lo vamos, no es psicología, los desarrollos de Pavlov le vinieron bárbaro a la psicología. El reflejo condicionado, la psicología dijo, venga para acá, esto me sirve. Pero estamos en el campo de la fisiología, del sistema nervioso, los reflejos. Ese era el ámbito de Pavlov. Pavlov no hacía psicología, pero dentro de la psicología tuvo tanta influencia que hay que nombrarlo. Y también la clase 11 se la vamos a dedicar toda a Pavlov. Y volvemos ahora sí a Estados Unidos con este señor que lo venimos también anticipando. Lo vamos a conocer en la clase 12, conductismo, ¿no? Viene funcionalismo, reflexología, conductismo, y vamos a ver cuáles eran sus propuestas de psicología en la Norteamérica de 1912, 1915, bueno, todo ese momento histórico, qué es lo que pasó. Después vinieron los seguidores de él, Skinner, ¿no? También ya con no el condicionamiento clásico, sino el operante. Le va agregando, esta es la segunda generación de conductistas, le va agregando términos a la propuesta inicial de Watson. Esto lo van a ver con la profe Ansaldi seguramente. Y otra, esto es Alemania, Stern, lo habíamos dicho, no todo es Estados Unidos, psicología aplicada, ¿no? Igual que el conductismo, psicología aplicada. Esto de aplicar la psicología, vayan teniéndolo presente porque va a ser uno de los giros que va a introducir el funcionalismo. Psicología aplicada. Aplicar la psicología a situaciones concretas. Ir hacia el mundo exterior con el conocimiento psicológico. Para modificarlo, para transformarlo. No solamente producir un conocimiento psicológico, sino que sea útil. Que se pueda modificar el mundo a partir de ese conocimiento. En el funcionalismo lo vamos a ver como la conciencia proyectándose sobre el objeto para modificarlo con su conocimiento, aplicar. De acá vienen, después lo vamos a ver, lo que son todas por ejemplo, hasta hoy en día, las psicologías del deporte. Psicología del deporte, psicología aplicada al deporte. Es concreto, para resolver situaciones de deportistas de élite, de alto rendimiento, situaciones psicológicas que se les presentan, bien aplicado. Bueno, vamos entonces ahora sí a la segunda dimensión. Nos despedimos de la conducta, la primera nueva dimensión del objeto de la psicología después de introspeccionismo. Pasamos a la segunda, según la propuesta de Goleman, la conciencia. Entonces vamos a ver diferencias entre el nuevo enfoque de la conciencia que plantean las psicologías humanistas. ¿Qué diferencia hay con la propuesta de Wundt? De la conciencia de laboratorio, que ya la conocemos porque la venimos nombrando desde hace rato. Wundt describe los fenómenos de conciencia. Se asoma a la conciencia y describe, está este elemento, este compuesto, esta ley, los describe, hace como un mapeo. Pero, y ahora lo vamos a ver después también, sin significado. ¿Qué significan para esa persona? Ni idea, no me interesa. Él describe como si hiciera una disección. Una disección, ciencias naturales, disecamos el cuerpo del individuo de una especie porque lo queremos estudiar. Bueno, disecamos la conciencia y describimos lo que vemos. Se terminó. Bien, en la medida de lo posible, es como un movimiento hacia el objeto. Pero,
acá se va dentro de la conciencia un movimiento hacia el sujeto. Comprender los fenómenos. ¿Qué le pasa con eso? El significado. Carecen de significado, poseen significado. El significado es lo que hace la diferencia. Porque el significado es lo que le interesa al sujeto. Como decíamos, la vivencia. La vivencia, como decía, la vivencia del mundo. Cuando veíamos las 5 posiciones, los hechos psicológicos son vivencias. Claro, el mundo en tanto significa para mí, que tiene un sentido, esa experiencia de conciencia. Cómo experimento el mundo y el sentido que estalla dentro mío. Para mí, para otro es distinto. En cambio, todo eso, esos matices de la conciencia no los tiene en cuenta. Ahí está, descripción, comprensión. Describe, diseca. Comprende, le pregunta al sujeto. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Significado. ¿Se consideran solo las variables del laboratorio? Claro, en este proceso de describir la conciencia, todo definido dentro de ese espacio protocolar, ritual, rígido que habíamos dicho, que es el experimento, se define ahí adentro, solo las variables del laboratorio. En cambio acá, como aparece más el sujeto, ya las trayectorias, lo sociocultural entra a jugar otro papel, porque eso es lo que le da sentido, significado y hace la diferencia de un sujeto a otro. Pero siempre en el ámbito de la conciencia. Bien, seguimos con la diferencia. Ciencias naturales, esto es Wellman, esto es bien Wellman. Ciencias naturales, ciencia de la cultura, dice, las ciencias naturales son nomotéticas, dice Wellman, siguiendo a Windelband, la clasificación. ¿Qué quiere decir nomotética? Nomo ley, buscan leyes naturales. Era un poco lo que quería Bohm con ese gráfico del cartesiano, ¿no? Parecerse a la física, a la matemática, a la ley. Bueno, que todo se puede explicar a partir de un gráfico de eje cartesiano, leyes generales, nomotética. Hacia ahí van las ciencias naturales. Buscan ese tipo de conocimiento. En cambio, la psicología subjetivista, como pertenecen a las ciencias culturales, se enfocan más en las ciencias culturales y tienen en cuenta el sujeto, el significado, estudia, dice Wellman, idiofenómenos. Idiofenómenos. ¿Qué significa esto? Idio es lo singular, lo de cada uno. Por eso se menciona la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? La idiosincrasia de ese pueblo. Es la forma de ser, que lo diferencia de la idiosincrasia de otro pueblo, de otra forma de ser. Algunos son más temperamentales, otros más callados, otros más de acción. Es la idiosincrasia. Es lo más singular, lo que nos define. Entonces, claro, la psicología subjetiva, porque se interesan por comprender el significado, van hacia el sujeto, entonces van hacia lo singular, lo de cada uno. No buscan leyes naturales, leyes generales. Bueno, el enfoque estadístico, leyes generales, considera la singularidad. Estudia la conciencia, dijeron ustedes. Por fin, profe, se pusieron de acuerdo Bohm con la psicología subjetivista. Los dos estudian la conciencia, por fin. No y no. Cuidado con eso, ya lo venimos advirtiendo. Porque una cosa es la conciencia de Bohm en color rojo y la otra la conciencia de la psicología subjetivista, que es en color azul. Esta es una conciencia que busca ser caracterizada al modo del objeto, por eso la ponemos en rojo, por eso describía, disecaba. En cambio, esta es una conciencia del sujeto. Es otra conciencia. Conciencia no es igual a conciencia. 2 más 2 en psicología no siempre es 4. A veces es 4. Acá vemos que 2 más 2 no es 4. Bueno, seguimos. Ahora sí llegamos a las características centrales de la psicología. Son, como habíamos anticipado cuando vimos a Kant allá en la precientífica, esta psicología, sobre todo los gestaltistas, se definen como neokantianos, es decir, retoman la propuesta de Immanuel Kant, el pensamiento de Immanuel Kant. Lo central que habíamos visto era que él decía que nunca podíamos percibir el objeto
en cuanto tal, sino que siempre el sujeto le imponía al estímulo, ¿no?, a la percepción, le imponía un conjunto de principios y leyes que regulaban su vida mental. Algo así decía Kant. Toman esa idea y la ponen a prueba en el ámbito de la psicología. Van a estudiar esos leyes o principios generales que Kant decía que el sujeto le imponía con su mente a la percepción. Y entonces, el objeto representado, terminaba diciendo, no es igual al objeto del mundo que está ahí, ¿no? Hay siempre una diferencia. A es distinto de A'. Ese distinto que está ahí en el medio, lo estudia, ¿qué es lo que lo hace distinto? ¿Por qué la diferencia? Lo estudia esta gente, pero en un laboratorio con experimentos, psicología. Ya no era especulativo, no era la intuición filosófica de Immanuel Kant. Ahora es una psicología científica que se asoma a esta hipótesis kantiana y la pone a prueba. Y la estudia. Tenía razón. Bueno, entre el estímulo y la respuesta, dice Kant, va a haber una organización, es decir, algo que reorganiza el estímulo y hace que cada uno le dé un sentido distinto a eso que tiene ahí adelante. Algo así. Pero entonces esta gente empieza estudiando eso. Por ejemplo, los gestaltistas van a estudiar las leyes que regulan esta percepción. ¿Por qué no percibimos determinadas figuras, lo que la figura nos está mostrando, sino que nosotros nos hacemos una idea, la completamos, la cerramos, o si hay series, las agrupamos, ¿no? Automáticamente. Es un movimiento que se hace ahí a nivel de la percepción. Pero en realidad está nuestra mente ahí gobernando esa forma de juntar, ¿no?, o de completar, como dicen ellos, porque Gestalt, ¿no?, la buena forma, completar, cerrar, ¿no?, lo que aparece como abierto, con alguna falla, ¿no?, en la percepción, que no tiene buena forma, como dicen. Bueno, eso se encarga la mente de hacer ese trabajito de pulida, lo ilustra y nos presenta las cosas, no como son, sino como a esas leyes les parece que son. Entonces después hay que desmontar eso para conocer el objeto. Por eso primero era la totalidad y después las partes. Percibo totalidades, buena forma, pero para conocer racionalmente tengo que aplicarle el análisis para ir a las partes y conocer el objeto más cercano a la realidad, no como la percepción me lo presenta. Ahí está. Bueno, seguimos entonces, presentamos algunos de sus representantes. Dilthey, fíjense, Alemania, estos son más continentales. Comprensiva, ya el nombre nos está diciendo, psicología comprensiva. Comprensión, descripción, vamos por ahí. Este era el que insistía mucho Dilthey con el tema de la vivencia, ¿no? El Erlebnis, como le dice él, ¿no? La vivencia del mundo, en eso se fijaba. Gestalt, Wertheimer, como mencionamos recién, Alemania también, neokantiano, acá lo tenemos a Köhler, Alemania después migró a USA, también gestaltista, y por último Viktor Frankl, logoterapia. Austria, la logoterapia tiene un texto que se llama, fíjense cómo se llama, ya lo está, ahí lo está en el título del libro, que es muy conocido, se llama En búsqueda del sentido. Búsqueda del sentido. ¿Sentido de quién? Para el sujeto. Entonces él relata, porque estuvo en los campos de concentración nazi, relata sus experiencias y qué le pasó después. Bueno, después que salió de ahí, se dedicó a estudiar estos temas, fundó la logoterapia y le da mucha importancia como elemento de supervivencia en esas condiciones extremas que eran los campos de concentración, el hecho de poder tener como un ideal, un sentido, algo, el sujeto de dónde agarrarse, de dónde no quedar despojado, para poder seguir aferrado a la vida. El sentido es lo que le permite, o le permitió a mucha gente seguir aferrada a la vida, ¿no?
como una esperanza, como un sueño, como un anhelo, ¿no? Bueno, lo que fuere. Entonces él trabaja toda esa línea, la importancia de encontrar un sentido a la vida. Pero este sentido, y acá traemos algo lejano, este sentido, primeras clases, ¿se acuerdan que nosotros habíamos planteado inicialmente que había dos nacimientos? El nacimiento del cuerpo biológico, 9 meses, aparición, aparece el cuerpo biológico en la escena del mundo, individuo de la especie nuevo. Después el segundo nacimiento, ¿cuál era? El del sujeto. Había que producir un sujeto en ese cuerpo. Entonces ahí vamos armando el ser humano. Cuerpo, sujeto, sujeto del vínculo, porque esa producción era social. Con eso armábamos el segundo nacimiento. Acá con Frank, ya vamos un poquito más allá. Vamos, podríamos decir, al tercer nacimiento, que es el nacimiento del sujeto al sentido de la vida. A descubrir, si ustedes quieren, como llaman algunos, cuál es su propósito, su destino, su misión en la vida. A descubrir, y acá lo traemos a Winnicott, su verdadero self. El sentido de la vida un poco tiene que ver con eso, con poder encajar en el mundo y pasarla más o menos bien, que sea llevadero. Entonces ahí le encontramos el sentido de la vida. Que no sea una mochila levantarse todos los días, sino que con entusiasmo, con ganas, para disfrutar, porque hay un proyecto, porque el esfuerzo vale la pena, no sé, cada uno tendrá su explicación. Puede ser una corriente filosófica, una religión, la ciencia, no sé, lo que sea. Pero cuando uno nace al sentido de la vida, entonces ahí podemos estar hablando de este tercer nacimiento, descubre ese sentido. Algunos parece que ya vienen con eso. Y otros, bueno, tienen que como que autoparirse como sujetos al sentido. Entonces acá tenemos una referencia interesante para pensar estas cuestiones. Logoterapia. Bueno, seguimos. Vamos entonces a la última de las dimensiones de este ternario en el cual se agrupan las escuelas de psicología. Veníamos conducta, conciencia y ahora el tercero de Waldman, que también lo había anticipado Lagash, inconsciente, el estudio del inconsciente. Distintas perspectivas que vamos a ver ahora. Diferencia común. Bueno, acá es más marcado. Acá tiene que ser como blanco-negro, porque es la conciencia del laboratorio versus esto otro que es totalmente distinto. Vamos a ver que es muy distinto. Bueno, introspección analítica, método de Wundt. ¿Cuál es el método de psicoanálisis? Ya lo habíamos dicho. Asociación libre. Asociación libre. De vuelta, como lo habíamos anticipado, ayer cuando vimos a Aristóteles, acá está Aristóteles. ¿Quieren conocer la vida mental? Dijo Aristóteles. Busquen por el camino de las leyes de asociación. Con eso abren cualquier cosa. Le pueden conocer todo, pero tienen que tener eso. Y una buena ley de asociación. Porque depende cuál sea, es por dónde vamos a ir, en la conciencia. Freud eligió la asociación libre, no la controlada. La controlada es los enunciados, la lógica, ¿no? Cuando conversamos, entonces controlamos las palabras una tras otra para armar una frase, comunicarnos con el otro, por ejemplo, cuando escribimos algo en un texto. Entonces eso se llama asociar las ideas, las palabras, de manera controlada. El yo controla eso. Ahora, la asociación libre es lo opuesto a eso, es liberal, que las palabras fluyan, no interesa cómo fluyen, una tras de la otra, una idea, una frase, bla, 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 y el psicoanalista ahí escucha. Y en ese asociar libremente van a empezar a aparecer lo que se llaman los fenómenos del inconsciente. Ahora vamos. Estudia la conciencia, estudia el inconsciente, analiza los fenómenos de la conciencia, y estos son los que van a aparecer, o los que interesan, los fallidos, los lapsus, o los sueños, que producto de ¿qué? De esta asociación libre. Entonces, las equivocaciones en el discurso
¿no? Cuando se mete una palabra que no tenía nada que ver, un olvido, ¿no? Se frenó el discurso. Entonces ahí Freud se detenía y, bueno, vamos a trabajar eso. Acá hay algo que se metió en la conciencia. Esas frenadas, esas rupturas del discurso consciente con la asociación libre, que se relaja un poco la conciencia y empieza a fluir, la malla discursiva se afloja un poco y entonces, plunk, aparece algo que viene de otro lugar. Eso que viene de otro lugar es esto que está acá. Es lo que va a dar lugar, van a ser las puertitas de acceso al inconsciente, para que se entienda. Y además los sueños, que como dijo allá en la interpretación de los sueños Freud, la vía regia que conduce al inconsciente. La vía regia, ustedes se acuerdan, en sus estudios de secundario, era la carretera principal que, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. O sea que los romanos tenían la vía regia, el camino que rige, podríamos decir, el camino rey, el camino principal, donde todos los caminos del imperio confluían y todo llevaba a Roma. Entonces, Freud dice, el sueño es la vía regia al inconsciente. El inconsciente es Roma, el centro del imperio, que gobierna todo, y con los sueños llegamos, llegamos sí o sí a ese sector de la vida anímica. Bueno, seguimos. Más diferencia. Trabaja ¿con quién trabaja Boone? Sujetos adiestrados sanos, sus alumnos, que los entrenaba en el laboratorio. Trabaja con sujetos neuróticos, es decir, que padecen síntomas. La parálisis histérica que habíamos visto, después de eso también con eso en el ámbito clínico va a trabajar, las fobias, las neurosis obsesivas, todos síntomas neuróticos. Gente que tenía esas manifestaciones en su vida que le producían sufrimiento porque no podían vivir libremente, porque o tenían mucho miedo si eran fóbicos, si eran obsesivos, se lavaban la mano todo el mundo, o tenían que tener todo ordenadito, no podían ir ni para acá ni para allá, o en la histeria se paralizaban y no podían, bueno, todo un problema, no se puede vivir. Ese tipo de gente y problemáticas eran las que a Freud le interesaba estudiar, y de ahí ver las determinaciones en la biografía de la persona que dieron lugar a esa sintomatología. Porque eso es lo que descubre él, con las parálisis histéricas. Que los síntomas tienen que ver con la biografía de la persona, no con el cuerpo en sí, en la parálisis histérica, sino con cosas que se vivieron en algún momento y fueron olvidadas, y retornan en el cuerpo. En el caso de la histeria. Bueno, el ámbito de trabajo, el laboratorio, el ámbito científico, y él trabajaba, el psicoanálisis trabaja en el ámbito clínico, es decir, el ámbito de la salud y la enfermedad mental, consultorio en este caso. Bueno, ve que las diferencias acá son mucho más marcadas, no como en los otros, que a lo mejor acá se ve mucho mejor. Vamos entonces, bueno, acá repasamos, porque esto ya lo vimos, central del psicoanálisis viene a afirmar esto, que el sector más vasto de la vida psíquica es el inconsciente, no la conciencia. Y esto constituye lo que nosotros, esta determinación constituye la tercera herida narcisística, lo que habíamos visto ya hace mucho, el capítulo 1 de Lagash, cuando lo comentamos, y es el escándalo del psicoanálisis, el descentramiento de la conciencia. El sacar al sujeto moderno de esa centralidad en la que se había instalado durante siglos, un par de siglos, los descubrimientos del psicoanálisis lo descentran. Y ahí está el escándalo, la resistencia. Tercera herida narcisística, que ya lo habíamos comentado. Así que este es el núcleo conceptual fuerte, y que es lo que lo pone para Lagash en un momento, y para Wellman de manera definitiva, en un lugar aparte. Está el escándalo que produce y la ruptura epistemológica que le termina en un lugar aparte. Bien. Bueno, y ahora, cerrando ya, vamos haciendo el camino final. Freud, psicoanálisis, austríaco, esto después lo van a ver en profundidad, más adelante, el año que viene.
Psicología analítica Jung, ya lo habíamos presentado, lo estuvimos viendo, tipo psicológico, Suiza. Modelos distintos del inconsciente. Porque acá vamos viendo que tampoco el inconsciente se dice siempre de la misma manera. Como la conciencia se dice de distintas maneras. Hay distintos modelos del inconsciente. El freudiano podemos decir que es más personalizado. Es el inconsciente individual. En cambio, el otro tiene individual, pero tiene la pata de lo colectivo. Los arquetipos, ¿se acuerdan? Es un poco más amplio. Tiene otros contenidos. Miramos en el inconsciente, son dos inconscientes porque los contenidos que encontramos son distintos. La teoría me hace ver cosas distintas. La teoría psicoanalítica y la de la psicoanalítica ortodoxa, freudiana, y la de la analítica, psicología analítica. Dos inconscientes distintos. Vamos entonces, psicología del yo, Anna Freud, hija de Sigmund Freud, Estados Unidos. Bueno, psicología del yo, recuerden esto, es el nombre del psicoanálisis en Estados Unidos. Así como estructuralismo era el nombre del introspeccionismo en Estados Unidos, acá también. Parece que entras a Estados Unidos, te cambian el nombre. No sé, parece que es así. Por lo menos en psicología pasa eso. Entonces, acuérdense. Y tiene modificaciones, porque se adapta también un poquito a la mentalidad, a la vida académica norteamericana. Entonces, tienen su forma particular, se acentúan algunos aspectos de la teoría inicial freudiana, en detrimento de otros. Claro, la teoría freudiana es tan amplia que uno puede entrar por distintos lados. Entonces, a veces, como pasa, se sacan fotografías de determinados segmentos de la teoría y se la agranda. Entonces se dice, esto es, y no, es más vasto. Bueno, acá pasó con los mecanismos de defensa y todo eso, lo van a ver después, es como que ahí se hizo el centro. Todo se explicaba a partir de mecanismos de defensa. Se hizo foco y se estudiaron más a fondo los mecanismos de defensa del yo frente a las amenazas internas, ¿no? Lo que veía, bueno, todo eso. Lo van a ir viendo. Yo les hago un pantallazo general para ir a flashes, ¿no? Vayan viendo esto, recuerden, asocien con esto, con este tema, después lo vamos a profundizar. Cada una de estas cosas son clases, capítulos enteros. Y después tenemos la otra gran división dentro del psicoanálisis, para que ustedes vayan viendo cómo es, que no es una cosa homogénea, sino que es bastante heterogénea, que es lo que se llama el psicoanálisis escuela francesa y el psicoanálisis escuela inglesa. Como que son dos corrientes del psicoanálisis que hacen enfoque distinto. El psicoanálisis escuela francesa, uno de los grandes referentes es este señor, Jacques Lacan. Jacques Lacan. Hay muchos representantes, pero el que más se nombra acá en Argentina siempre son los lacanianos. Los lacanianos. ¿Quiénes son los lacanianos? Son los representantes, seguidores del psicoanálisis escuela francesa. Es decir, la lectura que hizo Lacan de Freud. La interpretación que él hizo. ¿Y desde dónde él hizo la interpretación? Desde la lingüística. Claro, como se trabaja con la palabra, en la sesión psicoanalítica, él se detuvo ahí a analizar todos los aportes de la lingüística al estudio del inconsciente. Bueno, y ahí hizo una relectura de Freud desde el nivel simbólico significante, etcétera, etcétera. Bien. Y después, por último, teníamos la escuela francesa y la escuela inglesa. La escuela francesa, Jacques Lacan, escuela inglesa, Melanie Klein y Winnicott. Esto seguro lo van a ver porque se dedicaron a trabajar con niños, hicieron psicoanálisis de niños. Teoría psicoanalítica en la niñez. Observar niños, trabajar niños en la clínica, bueno, y ahí producir teoría psicoanalítica con los procesos psicológicos propios de la infancia. Los dos en Inglaterra, por eso escuela inglesa, representante de la escuela inglesa. Seguro que lo van a ver en algún texto en desarrollo 1. Seguro. Bueno.
Winnicott, acá lo tiene, es el del verdadero y el falso self. ¿Se acuerdan? Nosotros lo habíamos visto desde esa perspectiva. Cuando vimos los tipos psicológicos, que si se los contradecía en la niñez, entonces formaba el falso self. Bueno, ¿de dónde viene esto verdadero? Del estudio de la escuela inglesa, psicoanálisis, este señor allá con trabajando la clínica de niños del psicoanálisis. Y entonces armó este concepto de verdadero y falso self. Bueno, muy bien, vamos llegando al final y para cerrar nuestros esquemas que sintetizan y resumen los conceptos para tener, como decimos siempre, una mirada de helicóptero, desde arriba. Entonces, dejamos de lado los detalles y vamos a las cuestiones generales. 3 líneas: fundamento psicológico epistemológico, clasificación, escuela de psicología, objeto de la psicología. Fundamento psicológico epistemológico: introvertido sujeto, introvertido sujeto. ¿Cuáles son las escuelas de psicología que vienen asociadas a esta tipología y posicionamiento epistemológico? La subjetivista y por supuesto el psicoanálisis. Y acá el extrovertido va hacia el objeto, las naturalistas, psicologías objetivistas. Y acá con la clasificación de Waldman, esto sería más Lagash, esto más Waldman, ponemos la conciencia, lo que acabamos de ver, el inconsciente y conducta. Entonces, como ustedes verán, lo que anticipamos antes, tenemos 2, si hacemos los colores, si vemos los colores, la perspectiva del color, azul y rojo, 2, la perspectiva de Lagash. Y si vemos los casilleros acá, ya tenemos 3. Acá, esto es Waldman puro. Y esto es Waldman y Lagash, en cierta forma. Lagash, cuando diferencia el psicoanálisis de las psicologías, Waldman, porque los diferencia sí o sí. Entonces esta es la versión del lugar aparte, como dice, psicoanálisis un lugar aparte de Lagash. Si lo vemos en conjunto, todo esto en color, tenemos el psicoanálisis formando parte del estudio de la subjetividad en su conjunto, dentro de la psicología, como una escuela de psicología más. Entonces tenemos no hay contradicción. 2 o 3 se pueden cruzar, se explica, se entiende, no hay contradicción. Bien. Bueno, muy bien. Llegamos entonces al final de esta clase 9, la segunda parte, y como hacemos siempre, dejamos picando las lecturas que hay que proseguir para estar preparados para abordar y entender un poquito más la clase 10 que la vamos a presentar en el próximo audiovisual. Para lo cual, como ya dijimos, ahora nos vamos a meter con las psicologías objetivistas, la de la conducta. Las de la conducta. El resto de las otras clasificaciones lo van a ver en detalle, tranquilo, porque ya estamos avanzando el año, pero lo van a ver tranquilo con la profesora Ansaldi durante Corrientes 2, desde la perspectiva que ella lo plantea. Entonces, la vez que viene, el recorrido que vamos a hacer es el siguiente. Entramos a la conducta y vamos a ver 3 movimientos. Funcionalismo, clase 10, reflexología, clase 11 y conductismo, clase 12. Todo va encadenado, porque funcionalismo y reflexología y algunas otras cositas más hicieron posible la aparición del conductismo. Entonces vamos a ir metiéndonos por el funcionalismo y la reflexología, tomando lo que nos sirve para después llegar al conductismo y entender de dónde salió el conductismo y por qué hoy se sigue hablando del conductismo y siempre se vuelve sobre Watson. ¿Por qué? Entonces, el recorrido histórico. Pero, para la clase que viene, funcionalismo. ¿Qué tenemos que leer? Seguimos con Miller. Ahora el capítulo William James, filósofo. Léanlo de punta a punta. Hay una parte de la biografía de James que lo pinta él como era como persona, como ser humano, como científico, las preocupaciones, inquietudes que tenía. Y después ya se mete con las cuestiones más teóricas que él trabajó. Y después también tienen este texto de James para que yo les acerco cuando se puede, ¿no?, algunos textos de los autores como para que los lean y vean cómo escribían, cómo era el estilo, porque cada autor tiene un estilo distinto.
Entonces también está bueno esto de aproximarse un poco a el autor en sí, ya no otro que habló del autor como Miller, habla de James, pero bueno, escuchemos a James también. Entonces este capítulo, percepto y concepto, donde él presenta lo que después vamos a ver, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Y lo diferencia del empirismo, del racionalismo, porque la psicología funcionalista introduce el pragmatismo, que es una forma de pensar el conocimiento, y es uno de los núcleos que después va a traspasar al conductismo. Por lo tanto hay que conocerlo. ¿De qué se trata el pragmatismo? Bien, entonces nos vemos la clase que viene, que es la clase 10, para ya arrancar con la psicología subjetiva un poquito más en detalle, la conducta, y el tema central convocante va a ser funcionalismo. Bien, nos vemos entonces, muchas gracias.